estás aquí, sosteniéndome los brazos. Buenas noches, bienvenidos esta noche. Qué bueno tenerles aquí en este lugar. ¿Cuántos vinieron con ánimo de aprender? Vamos a estudiar juntos esta noche que hemos dedicado para capacitarnos. Damos también la bienvenida a aquellos que están allí en transmisión y que se unen a nosotros. Aquí ya están cuadrando todo para que podamos recibir y podamos conectarnos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bien de luz. Si necesitan más luz ahí en el medio, ahí detrás de Carlis está eso ahí, para que haya más luz, correcto. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Qué bueno saludarles, verles a todos. Qué bueno tenerles acá. Estoy muy motivado por lo que estoy viendo, el compromiso que están teniendo para este nuevo proceso que estamos desarrollando en la iglesia, al cual le estamos invitando para que usted se vaya involucrando. Ya tenemos una fecha estipulada para a finales ahorita de septiembre, donde vamos a tener nuestra primera reunión con candidatos a mentores para grupos de conexión. Y queremos de esa manera poder comenzar a desarrollar la estrategia que Dios nos ha dado. No olvide que si usted está en su corazón sintiendo un llamado especial para mentorear, hágamelo saber, porque yo estoy orando y quiero que el Señor nos dirija y el Señor de esa manera nos permita. Amén. Yo sé que todos tienen las capacidades, pero como estamos arrancando un proceso, queremos arrancarlo con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Es por eso. Y más adelante yo sé que vamos a ir desarrollando muchos más mentores, porque esa es la tarea y esa es la idea. Pero queremos hacer un buen arranque y queremos tener un tiempo bien especial para todo ese proceso que queremos hacer. Muy bien, hoy vamos a estar viendo nuestra segunda lección de la Escuela de Servidores. Ya saben que si usted quiere su manual físico, pues he sacado los que me han pedido. Creo que no sé si habrá sobrado alguno otro que he traído hoy. Ya se acabaron, ya todos están. Pero usted también lo puede pedir. Pero ojalá que usted sea juicioso, que no lo esté haciendo por hacerlo, que usted tenga la perspectiva de querer aprender. Cuando uno se dedica a estudiar, uno aprende si uno es disciplinado. Ustedes notan que en mi carácter soy mucho más maestro que cualquier otra cosa. Entonces le estoy hablando como un maestro. Yo sé que usted tiene la capacidad de aprender, pero el aprendizaje viene con disciplina. Si usted no se sienta a leer, a repasar, a estudiar, a profundizar, lo que yo le digo acá le va a quedar apenas más o menos por ahí un 10%. Pero si usted se dedica a estudiar y a aprender y a repasar lo que yo le estoy diciendo, ahí aumenta un porcentaje más alto y va a captar mucho más de lo que yo estoy diciendo acá. Entonces usted necesita saber que esa es la dinámica del aprendizaje. Los pedagogos hablan de que el aprendizaje tiene que ver mucho con la repetición. Cuando usted repite, ustedes se acuerdan que cuando nosotros, en la época que nos tocó a nosotros el bachillerato y la primaria, una de la pedagogía que más se utilizaba era la repetición.
y repetíamos y nos hacían repetir de memoria muchas cosas para que nosotros las aprendiéramos. Y usted sabe que muchas de esas cosas que usted repitió de memoria fueron las que le quedaron, ¿cierto que sí? Fueron las que le quedaron. Yo en el seminario tuve, y Gilmar se acuerda de un profesor americano que se llamaba Mel Plum, se llamaba él. Y nunca me olvido que él usaba esa metodología, nos hacía repetir unas cantidades de cosas y me hizo repetir y nos hizo aprender de memoria una definición de Dios que era una página entera de lo que era Dios. Y él era profesor de teología y nos hizo repetir una página entera y había que aprenderla de memoria. Y cuando contestábamos el examen había que escribirla exactamente como él la dijo. Pero ¿sabe que eso nunca se me olvidó? Porque son pedagogías. Hoy en día ya sabemos que tal vez no es la mejor manera, pero estamos requiriendo también de que usted de esa manera pueda saber, gracias, y tengas una buena dinámica de poder repasar, leer, escudriñar, profundizar, porque a nosotros no nos interesa solamente darle un concepto, a nosotros nos interesa que usted aplique el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Que lo aplique y de esa manera lo tengamos en cuenta. La clase pasada estuvimos hablando de los hijos del reino. ¿Quién se atreve a darnos un resumen así bien concreto? Ahí está, por ahí el micrófono listo. Que se atreva a decirnos: vea, lo que yo aprendí la clase pasada fue esto y esto. ¿Qué se le quedó? ¿Qué aprendió? Hagamos un breve repaso así rápido, aún para los que no estuvieron y tengan como claro. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién dijo yo? Yo pensé que yo era mejor maestro y que todos iban a alzar la mano, iban a decir: pastor, yo aprendí esto, aprendí aquello. A ver, ¿qué se le quedó? ¿Qué se le quedó de la clase pasada? Por ahí está sonando el micrófono. ¿Quién dijo yo? ¿Quién alzó la mano? A ver, alguien que me ayude a hacer el repaso rápido. Uy, no, padre, voy a tener que mejorar mi pedagogía. Atrévase a hacer el ridículo. No, mentiras, no. Atrévase a decir algo. Bueno, la próxima les voy a preguntar y no me hagan quedar mal, porque eso está quedando grabado, ¿no? Que dicen: no, en esa iglesia no aprenden nada. Entonces, que eso está quedando grabado y ahí está bien. Entonces, estábamos hablando la clase pasada de hijos del reino y estábamos refiriendo un resumen rápido acerca de esto, de que definitivamente nosotros tenemos un llamado especial, porque también tenemos un diseño especial. ¿Se van acordando? ¿Cuál es el diseño que tenemos nosotros? El diseño de la imagen de Dios, ¿cierto? Somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y esa imagen y semejanza nos permite a nosotros saber que tenemos ciertas características. ¿Cuáles eran algunas de las características que veíamos en Génesis que tenemos como imagen de Dios? Tenemos capacidad, dígale que está al lado, tenemos capacidad de multiplicarnos, ¿cierto que sí? Tenemos esa capacidad de enseñorear, de poder dominar, de poder controlar, de poder gobernar sobre muchas cosas que el Señor nos está permitiendo hacerlo como administradores de la creación de Dios. Cuando Dios nos crea, Dios nos da esa administración, y bajo esa administración nos dice: usted es hecho a imagen de Dios. Pero veíamos que algo ocasionó que esa imagen se desfigurara. ¿Qué fue lo que ocasionó que esa imagen se desfigurara? El pecado. Y veíamos a través de Génesis 3 que la imagen se desfiguró cuando entró el pecado. Y ahora entonces el hombre comenzó a dominar y a controlar, pero no desde la imagen de Dios, sino desde una imagen humana, desde, como lo habla la palabra de Dios, desde un espíritu carnal. ¿Cierto que sí? Desde un espíritu donde ahora queremos es controlar y dominar, dañar con nuestras acciones, y en vez de bendecir con nuestra autoridad que nos ha dado Dios, ahora lo que estamos es haciendo daño y destruimos la creación, nos destruimos los unos a los otros. Diga conmigo: causa del pecado.
causa de la maldad. ¿Cuántos dicen amén? Pero es allí entonces donde veíamos que el Señor ideó un plan, y el plan que el Señor ideó trajo a su Hijo Jesucristo, y veíamos cómo desde el inicio en el contexto bíblico nos mostraba cómo el Señor fue desarrollando ese plan hasta que tomó la decisión de enviar a su Hijo, a su único Hijo, y que Él fuera la imagen, y que la Escritura habla que Él era el Adán nuevo, el segundo Adán. ¿Por qué la Escritura habla del segundo Adán? Porque la palabra Adán significa humanidad. ¿Qué significa Adán? Humanidad. Entonces habla del segundo Adán como la segunda oportunidad que se le da a la humanidad, y la imagen de la humanidad que el Señor quería que se estableciera en la tierra. Jesús es esa imagen. Jesús es la imagen de una nueva humanidad, y como imagen de esa nueva humanidad, entonces Él viene y redime toda la creación, redime con su sacrificio todo lo creado, y nos redime a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahora esa imagen que estaba en Génesis vuelve a estar en nosotros, pero ahora a través de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros ahora nos ingresamos a algo que se llama el reino de los cielos. Y hablábamos cómo ingresábamos al reino de los cielos y nos convertíamos en hijos del reino. Usted ahora se convierte en un hijo del reino, y esas cosas que había quitado el pecado, que era la capacidad de multiplicarse, de enseñorear bajo el carácter de Cristo, de dominar lo que Dios había creado y administrarlo, ahora se le devuelve. Se le devuelve por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio ahora le trae a usted la oportunidad de poder desarrollar esas cosas. ¿Cuántos están en Cristo? Vuelvo a repetir, ¿cuántos están en Cristo? Entonces ahora usted tiene esa capacidad. La capacidad de administrar, la capacidad de ser luz, la capacidad de poder gobernar en esta tierra, pero bajo el principio y el carácter de Cristo. Ese es un resumen ahí rapidito. ¿Le agarró algo? Eso le ayuda a que vayamos entendiendo un poco más lo que el Señor nos está diciendo. Vamos entonces hoy a la segunda lección, y esta segunda lección tiene que ver con el liderazgo en el reino. Como nosotros ya entendemos que somos hijos del reino, que la sangre de Jesucristo nos ha dado una ciudadanía en el reino de los cielos, y que tenemos las características del rey de este reino, ahora nosotros tenemos que entender que tenemos también la posibilidad y la capacidad de liderar en el reino. Yo les decía a ustedes que una de las cosas que Dios nos permitió fue administrar, gobernar, liderar. Lo leíamos ahí en Génesis, ¿cierto? Enseñorearse sobre las aguas, sobre todo lo creado. Entonces Dios nos da la capacidad de ser líderes. Buenas noches, bienvenido. Y en esa capacidad que Dios nos da de gobernar y de liderar, tiene que ver con el hecho de cómo lo debemos hacer. Ahora, cuando uno habla de liderazgo en el contexto en el que vivimos, a veces creemos que, y está a veces muy empantanado con la imagen que tenemos acerca de cómo nosotros gobernamos en este mundo. Hacemos daño, autoritario, tratamos de hacerlo sin tener compasión y misericordia. Lo que hoy vamos a ver es cómo es el liderazgo en el reino. Es muy diferente al liderazgo del mundo. En el mundo se lidera de una manera, pero en el reino de los cielos se lidera bajo unas características que están establecidas por Cristo mismo. Ahora, esas características que Jesucristo estableció, no las estableció solamente bajo el marco de la teoría, sino que Él también lo modeló, y de esa manera nos hizo ver y nos mostró a través de su imagen como el nuevo Adán, cómo era que se tenía que gobernar en esta tierra. Jesús es líder. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿Cierto que no? Todos estamos de acuerdo en que Jesús es un líder y que Jesús es un buen líder. ¿Estamos de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Que si hay alguien que podemos ver como buen líder es el Señor Jesús. Entonces Él lo hace bajo esa característica, porque Él no tenía la intención de solamente dejarte un concepto, de decirte, mira, los parámetros para liderar son 1, 2, 3 y 4. No, Él lo modeló.
Y a través del modelo que Él nos dejó, nosotros podemos observar la manera como nosotros debemos liderar. Pero tienes que partir primero de la idea que tienes esa capacidad. Por favor, dígale a alguno que está ahí al lado, dígale: usted es líder. Dios lo llamó para liderar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no todos van a liderar en el mismo sitio, pero Dios le pone a usted en un sitio donde Dios le da la capacidad de liderar. A usted Dios lo va a poner, ya sea en su entorno, en su contexto, ya sea en el ministerio, ya sea en la iglesia. Siempre Dios le da esa capacidad y Dios quiere que usted sea líder. Cuando hablamos de este liderazgo, Dios no se está refiriendo solamente a que usted sea líder dentro de la iglesia. Esa ha sido la gran equivocación del cristiano, que cree que cuando se habla de líder en la iglesia cristiana es solamente para liderar cosas en la iglesia. No, Dios quiere que usted sea líder en cualquier contexto y que usted muestre la luz de Dios donde usted está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo importante. Vayamos a ese texto de Lucas 14, versículo del 11 al 7. Si usted lo tiene allí, por favor, del 7 al 11. Lucas 14 del 7 al 11. Y ahí vamos a encontrar un relato que nos va a hablar de la manera como Jesús les enseñó a sus discípulos que debían liderar en esta tierra. Como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Cristo, Él les mostró una imagen de cómo ellos deberían liderar. Voy a leerlo. Bueno, usted trata de seguir allí la lectura. Lucas 14, versículos 7 al 11. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en lugares de honor cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Estamos hablando a los discípulos. Él está allí con los discípulos. Lo invitan a una cena, a una celebración, y él comienza a notar que la gente va llegando, y entonces, como el protocolo que siempre se vive en todo lugar, los más importantes ocupan los mejores puestos, ¿cierto? Y siempre como que allá se van ubicando y uno va viendo en todos los lugares. Pero él viene y entonces él les da un consejo a los discípulos que están con él. Versículo 8. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pensaría si invitaran a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrás que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Versículo 10. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se ensaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán ¿qué? Exaltados. Este es un consejo directamente de Jesús. Y es un consejo para que nosotros entendamos cómo nos ve el Padre y qué es lo que Él está esperando de nosotros como servidores, como líderes, como seguidores de Jesucristo. Lo que Él está aquí abrazando y lo que se está viendo es que el Señor llega a una escena muy normal en la que vivimos hoy en día, aún todavía, y aún en el pueblo cristiano, donde Él está viendo que la gente allá está llegando y cada uno quiere ocupar el lugar porque se cree importante y quiere ocupar ese lugar por eso, porque él cree que se lo merece. Yo me merezco este primer lugar, yo me merezco esta posición, yo me merezco este lugar de privilegio en la mesa. Pero resulta que el Señor viene y les dice: mire, en el reino de los cielos no funciona de esa manera. Los que quieren ser líderes en el reino de los cielos tienen que tener un corazón humilde, tienen que tener un corazón sencillo. Y él pone el ejemplo y dice: ¿qué pasaría si usted, por esa vanagloria y ese orgullo, se pone en el lugar allá adelante y de repente el anfitrión viene y le dice a usted: mira, por favor, me cedes la silla porque es que esta silla es para otro? Eso es lo que él está diciendo. Te puedes quitar de aquí, te vas un poquito más para atrás porque es que esta silla está ocupada para otro. Él dice: sentirías vergüenza, ¿cierto que sí?
te sentirías avergonzado porque te pusiste en un lugar que no te corresponde. Él dice, es mejor que tú humildemente más bien ocupes los puestos tranquilamente atrás y que más bien venga Él y te diga, oiga, mira, ¿por qué te hiciste por acá? Vente por acá que tengo un mejor lugar para ti. Vente acá adelante. Lo que el Señor está resaltando acá es que nosotros no deberíamos estar buscando en nuestro liderazgo ni el prestigio ni la opinión de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Esa no debería ser nuestra motivación. Si nuestra motivación es lo que otros nos dicen, estamos equivocando el camino de nuestro liderazgo. Si tú estás esperando liderar para que otros te digan qué bueno lo haces, qué bien lo haces, qué gran líder eres, qué gran persona eres, tarde que temprano tu liderazgo se va a venir al piso, porque tu motivación es equivocada. Tu motivación no es la correcta. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor Jesús, porque esa motivación está reflejando falta de humildad, falta de sencillez. Y cuando no hay humildad en el corazón, entonces muchas veces nos va a engañar nuestro propio ego. Yo he tenido que ver en el transcurso del ministerio muchos líderes que de repente, cuando comenzaron su ministerio, lo que buscaban era eso, que tal vez la gente le aplaudiera, la gente le honrara, la gente le hablara. Pero de la misma manera, cuando ellos ven esta situación y no la sienten, muchas veces he tenido que ver cómo se sienten mal emocionalmente, abandonan las cosas, sienten que no era liderazgo, sienten que se equivocaron porque su motivación era equivocada. Y lo que Jesús quería con esto era darle a los discípulos la posibilidad de que ellos no se engañaran a sí mismos, porque ellos no necesitaban el prestigio de los otros. Note que en el contexto lo que Jesús les está haciendo mueve fuertemente lo que ellos están sintiendo. Normalmente los discípulos que estaban rodeando a Jesús no eran gente tan importante, pero muchos de ellos seguramente se comenzaron a sentir importantes porque estaban al lado de Jesús. ¿Se imagina usted lo que ellos comenzaron a sentir cuando vieron a Jesús levantar a los enfermos? Y la gente por multitudes lo seguía, lo apretaba. Cada vez que Jesús llegaba a un lugar, todo el mundo quería estar allí. Pregúntese, ¿cómo se sentirían los discípulos? ¿Cierto que eso puede tender a subir el ego? Oh, es que yo estoy al lado del maestro, es que yo como con él, es que con él yo tengo conversaciones privadas, con él he visto. ¿Se imagina usted cómo se podría haber sentido un Pedro o un Juan que vieron la transfiguración de Jesús? Cuando hablo de la transfiguración, para los que no entienden el término, es que Jesús en algún momento en un monte llega y dice que se transfiguró en su gloria como Dios. No se veía como humano, se veía como Dios. Y en esa transfiguración solamente estaba Pedro, Juan y Jacobo. Tanto que Pedro dijo: ¿para qué nos vamos a bajar, Señor? Hagamos aquí tres enramadas y nos quedamos aquí. Acá está muy sabroso. ¿Para qué vamos a ir para allá? Porque lo que estaban experimentando era glorioso. Cuando tú no tienes el corazón correcto, las cosas que tú experimentas en Dios te pueden enorgullecer. ¿Ha visto usted personas que se enorgullecen por la unción? ¿Ha visto usted líderes que se profanan o que se muestran que porque tienen mucha unción? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que lo han hecho con la motivación equivocada. A los apóstoles lo que menos les interesaba, porque lo aprendieron ya cuando comenzaron a ejercer el ministerio, lo que menos les interesaba era si él era ungido, si sanaba. Pedro después su sombra sanaba, dice la Biblia. Pero usted nunca vio a un Pedro ya enorgullecido: es que yo soy el ungido y aquí el que no obedezca se va.
Y el que esto y lo otro pasa esto. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque se hizo con la motivación equivocada. Entonces, cuando a mí me llega un líder y me dice: pastor, es que yo he estado orando y ayunando y el Señor me dice que esto pasa y esto. Mire, ¿cuál es la característica de un hombre que ayuna y ora? Un hombre que ayuna y ora es más humilde, es más sencillo y más misericordioso. Vuelvo a repetírselo: es más humilde, más sencillo y más misericordioso. Pero yo no sé por qué yo he notado a veces que en algunos el ayuno y la oración los convierte es como que fueran la última Coca-Cola del desierto. Yo aquí le estoy hablando clarito, ¿no? No. Si usted está ayunando, si usted está orando, si usted está escuchando la voz de Dios, lo que a mí me enseña la Biblia es que usted debe ser mucho más sensible, más humilde y con más deseo de restaurar al otro. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida. Porque esto es lo que nos dice la palabra. Tenemos que hacer en nuestro corazón un liderazgo humilde y sencillo. Sencillo, donde usted ve, usted nunca vio a Jesús rechazar a nadie. Y Jesús era el Dios humano aquí, vivo en nosotros. Ni siquiera el mismo Judas, que ese estaba, yo no quiero nunca un Judas en el ministerio, pero Jesús ahí lo tuvo. Y esto es muestra del tipo de liderazgo que Jesús ejercía sobre ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, yo ya les hice ese reencuentro. Él estaba en una reunión con grandes líderes religiosos, dice allí la escritura. Y por eso él cuenta la historia, porque él quiere poner en contexto cómo los líderes religiosos de ese momento, que eran los que estaban ahí en esa reunión, estaban enorgulleciéndose, buscando los mejores puestos. Y Jesús dijo: yo no quiero que ustedes sean así. Ustedes tienen autoridad, yo se las voy a dar. Ustedes tienen unción, ustedes tienen la gloria del Hijo, pero yo no quiero que sean así. No sean como los fariseos, no sean como la gente religiosa del momento, que lo único que buscaba era el puesto, el lugar. Y esas cosas son algo que nosotros tenemos que, miren, bajo el ADN de esta iglesia nos manejamos así. Hay algunos que llegan acá y se sorprenden cuando saben que yo soy el pastor. Hoy en día ya no hago tantas cosas como antes, pero cuando yo empecé este ministerio yo hacía de todo. De verdad, hacía de todo. Y eso me formó como pastor. Entonces, cuando yo le digo usted sirva en el ministerio, no es porque yo lo estoy haciendo como un gerente pidiéndoselo a usted. No, es que yo he servido al Señor y he servido en todo. Y los que empezaron conmigo en la iglesia saben que yo no les estoy diciendo mentira. Yo cantaba. Yo lo único que no hacía era recoger ofrenda, porque yo ya se veía penoso. Pero yo barría, yo limpiaba, yo pintaba, yo manejaba el sonido, yo cantaba. Por varios años cantamos solamente Livia y yo. O sea, donde ustedes ven ahí, Livia canta, ¿o yo? Livia canta. Y por muchos años Livia y yo éramos los que cantábamos. Yo en el piano y eso. Después ya fueron creciendo algunos, creció mi hija y entonces le dije: venga, canta conmigo. Y comenzó a cantar desde que era una niña. Y así fuimos, pero lo hicimos por muchos años. Solamente allí el piano, y nos reuníamos a ensayar en la casa, allá con el piano, y tocábamos y lo hacíamos. Por muchos años lo hice. Pinté, barrí, llegábamos primero al templo, barríamos, limpiábamos. Hubo una época donde tuvimos la iglesia en un salón de eventos. Entonces en los salones de eventos ustedes saben que hacen rumba los sábados, ¿no? Entonces uno tenía que llegar temprano a limpiar, recoger las botellas de alcohol, de cerveza, barrer, trapear, organizar todo para que se pareciera más o menos a una iglesia, que eso pareciera una iglesia. Y organizábamos todo. Arnulfo estuvo conmigo en la época, ¿te acuerdas, Arnulfo? Y estábamos, y llegábamos con camiseta, llegábamos todo eso después de que terminamos de hacer ese aseo para el baño, a lavarnos, a limpiarnos. Colóquese la camisa, la corbata, porque en esa época era con corbata.
Colóquese la camisa, la corbata y listo. Ahora sí, pastor. El servicio te forma a ti y te evita el orgullo. Si usted puede encontrar algo de humildad en la vida del pastor Daniel, es porque lo formé a través del servicio. Lo formé sirviendo a Dios. Desde lo mínimo. Como le digo, hoy no, ya no me toca hacer nada, ya vengo, ya me sudo menos, hay aire acondicionado, gloria al Señor. Ya vamos más, me desacomodo menos, ya ni me dejan tocar el piano. Por eso estoy tan lento ya en el piano, tengo que volver a tocarlo. Pero ya después de un tiempo donde ya Dios lo va colocando de acuerdo a uno, a la posición, por el servicio que uno ha prestado. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? El ADN y el carácter de esta iglesia se funda en esto. Así se fundó Casa de Gloria. Y siempre hemos servido. Me acuerdo yo que los primeros que estuvieron en la iglesia liderando conmigo hacían de todo. Todos hacían de todo. Algún día a uno le tocaba hacer esto, el otro día esto, a veces repetía uno repetía lo otro, porque ese fue nuestro carácter y nuestro ADN desde el inicio, servir todos juntos en todo lo que teníamos que hacer. A veces veníamos y terminábamos el culto y en esa época teníamos que guardar todo eso en un carrito que tenía un hermano que era el único que tenía carro en la iglesia, un carro no era bonito, y un carro que tenía el hermano. Allí cargábamos todo y para la casa, porque todo se guardaba en la casa donde yo vivía, y allá descargábamos y otra vez al domingo siguiente volvíamos y hacíamos la tarea. Hoy tenemos unas comodidades mejores, gloria al Señor, y en la mejor manera que usted lo hace, tiene ahorita un ambiente para que usted pueda servir al Señor. Si usted aprende este ADN de servicio, el Señor nos va a dar más. Vuelvo a decírselo, el Señor nos va a dar más. Pero si nosotros nos acomodamos y nosotros perdemos esa posición de servidores, entonces el Señor hasta dice, hasta allí pudieron. No son capaces de recibir más. El Señor nunca le va a entregar sus ovejas, sus almas, que son lo más preciados, a aquellos que no tienen el corazón correcto. Nosotros necesitamos tener el corazón correcto. Y tenemos que aprender a servir en todas las áreas que hacemos. Ahora yo digo, bueno, usted no tiene esas posibilidades. Ahorita ya venimos más bonitos, más hermosos, porque salimos por YouTube, salimos por Facebook. Pero entonces hágalo con todo el corazón. Los que están acá, los que se paran en el altar, los que se paran en las puertas, los que hacen con los que sirven con los niños, los que tienen diferentes ministerios en la iglesia. No olvide que el corazón del líder debe ser un corazón humilde y sencillo. No se complique. No se crea que en algún momento la posición que usted tiene que tener es que le aplaudan. No, eso no es lo importante. ¿De qué le sirve a usted esa recompensa humana si de repente no tiene la verdadera recompensa del cielo? Yo prefiero la recompensa del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la que yo prefiero. Si usted espera la recompensa del mundo, pues claro, la va a obtener, pero esa es pasajera y se acaba. Pero la del cielo es eterna. Y ahí es donde usted tiene que poner su mirada. El versículo 11, él habla y dice y utiliza la palabra humillado, que significa rebajarse o cambiar, sea el lugar, ponerse en el lugar más bajo. El Señor le pide a sus discípulos que se humillen en lugar de enaltecerse. Los discípulos de Jesús esperan que su anfitrión los invite a la mesa de honor. No buscan los mejores lugares, esperan que el anfitrión los invite. Dios no está diciendo con esto que usted no merezca nunca estar en la mesa de honor, pero Él está diciendo: no la busques, deja que te llegue. ¿Estamos de acuerdo? No andes buscando el honor, deja que el honor te llegue solito. Dedícate a servir, que el honor te llega solo. Y en el lugar y en el momento adecuado Dios te va a colocar y te va a poner en la posición y te va a dar personas que te van a bendecir y que te van a ayudar. Pero deja que el honor te llegue solito. El temor del Señor enseña sabiduría y la humildad precede la honra. Dice Proverbios 15:33. La humildad precede la honra. Sin humildad nunca vas a llegar a la honra.
Por eso el primer principio del liderazgo del servidor es: los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los enaltezca. Repítalo conmigo: los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los enaltezca. ¿Cuántos dicen amén? Vas con humildad esperando que sea Dios el que lo coloque a usted en el lugar adecuado, en la posición correcta. Y de esa manera eso, yo le digo, esto funciona. Yo lo he visto en mi vida varias veces. Lo he visto en mi vida que sí funciona y que Dios a uno lo coloca y que uno tiene que empezar sirviendo. Tal vez no es muy reconocido al inicio. Tal vez la gente a veces hasta te menosprecia porque se fija en lo exterior. Pero de repente ya Dios te va colocando en un lugar adecuado. Pero ¿sabes por qué Dios te permite eso inicialmente? Para preparar tu corazón para cuando tengas éxito. Si tú no tienes eso en tu corazón, cuando venga el éxito, sale a flote el orgullo, la vanagloria. Y eso fue lo que hizo que el diablo cayera del cielo. Creerse más que Dios. Y eso es peligroso, ¿cierto que sí? Es muy peligroso. Por eso nadie puede ser siervo sin tener un Señor. Diga conmigo: nadie puede ser siervo sin tener un Señor. Entonces de aquí parte un aspecto importante que quiero que usted reflexione en este momento. ¿En realidad Jesús es su Señor? Porque si para mí esto me cuesta y todavía tengo características más del mundo que del reino, tendría que revisar entonces si en realidad mi concepto de Señor está claro. Porque nadie puede tener un siervo sin tener, puede ser un siervo sin tener un Señor. Dios le está invitando a que usted sea siervo, pero tiene que entender que debes aceptarle como Señor, porque el siervo se humilla a su Señor, obedece a su Señor, atiende el llamado de su Señor, y es necesario eso. Antes de continuar, responda a eso: ¿quién es el Señor de su vida? Ninguno puede servir a dos señores, dice Mateo, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Usted no puede andar sirviendo a dos señores. Usted tiene que escoger si sirve al mundo o sirve a Dios. Y si usted decide servir a Dios, usted decide sujetarse, humillarse a Él, y como decíamos el miércoles pasado, tomar la cruz y seguirle. Porque esa es la disposición del discípulo. No hay otra manera de hacerlo, porque el Señor es nuestro Señor y debemos tenerlo de esa manera. Hay un video que quiero mostrarles, y ponga atención, demora 5 minuticos y nos va a hablar acerca del concepto hebreo de lo que significa la palabra Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos lo ve y cómo lo refleja el Antiguo Testamento? Vamos a colocarlo y vamos a verlo. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta: ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde: diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera: yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta: Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será.
Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová. Pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. ¿Qué les pareció? Esto nos da un concepto claro acerca de lo que significa Señor. Notan ustedes que Señor, y cuando estamos hablando desde esa posición, estamos hablando del nombre que Dios mismo le reveló a Moisés para que hablara con el pueblo. Y entendemos que, bueno, en nuestras traducciones aparece como Señor porque ellos dejaron de pronunciar el nombre original, que era Yahweh. Y ese nombre ellos después lo mezclan para recordar otra vez, como nos explican allí, recordar que cuando apareciera ese nombre que tradujimos nosotros como Jehová, ellos lo repetían diciendo Adonai, Señor, el Señor. ¿Por qué? Porque para los israelitas ese contexto del Señor, y cuando nos hablaba de la gran Shema, él ahí hablaba y decía al Señor tu Dios, a Él es el que debes rendir tu corazón, tu vida. Es el que debes servirle con todo lo que tú eres, con toda tu fuerza. Por eso vuelvo a repetir. Y la pregunta ¿es en realidad Dios tu Señor? Porque tú tienes que tener esto claro. ¿Qué es lo que estás diciendo cuando le dices Señor? No puede ser que sea igual a otros señores, como nos explicaba el video, como un rey, como un gobernante, o como cuando le decimos los hijos al papá, Señor. No, no es igual. Por eso ellos lo identifican en la Biblia colocándolo Señor en mayúscula, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y por eso, para nosotros poder ser líderes en el reino, tenemos que reconocer quién es el Señor. Si nosotros somos líderes servidores, lo que tiene que partir, desde donde debe partir mi liderazgo, es desde la sumisión y la entrega al Señor. Cuando no tenemos eso tan claro en nuestra vida, podemos tener otros modelos y podemos confundirnos. Yo le voy a decir con mucho respeto,
Yo sé que la honra es de Dios, pero nunca una honra a un pastor, a un profeta, a un apóstol puede sobrepasar a la honra a Dios. Y lamentablemente yo tengo que decirle con mucha tristeza que a veces he visto gente que honra mucho más a los pastores que al mismo Dios. Les tiene más miedos a los apóstoles y creen más en lo que la palabra de un profeta puede decir que lo que dice Dios. Y eso está equivocado, porque para los israelitas nunca funcionó de esa manera. Él era el Señor de señores y no había otro liderazgo que estuviera más sobre él. Si somos líderes en el reino, tenemos entonces que reconocer que Él es nuestro Señor y que tenemos que escuchar su voz y atender lo que Él nos dice. Ahí fue donde partió el éxito de los apóstoles, porque ellos entendieron que la imagen que Jesucristo venía a darles a ellos era una imagen que se tenía que reproducir sin contaminación, tal y como Él la entregó, que no se podía mezclar con otra ideología o filosofía o pensamiento, ni que se podía mezclar. Y por usted los ve después en el Nuevo Testamento, ellos siendo muy rígidos contra todo aquello que venía a tratar de mezclar la imagen. Y el apóstol Pablo habló de eso como los anticristos, la gente que venía a mezclar imágenes de Jesucristo y como que a traducirla a su propio querer. No traduzca la imagen de Jesucristo. La imagen de Dios es una y no cambia. Yo soy el que soy y siempre seguirá siendo así. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Él no cambia. Él sigue siendo el que es. Y lo que nos muestra la palabra no tiene otra interpretación. Solamente pide que la obedezcamos como la imagen que nosotros tenemos que tener. Cuando sirvamos en esta iglesia, sirvamos bajo la imagen de Jesucristo. Aprecio que usted me ame, pero yo soy igual a usted y cometo errores. Y yo no soy la mejor imagen. Todos los días lucho para dar la mejor imagen de Jesucristo, porque la imagen de Daniel dañaría a muchos, pero la imagen de Jesucristo en Daniel es lo que hace la diferencia. Usted no tiene que mostrar otra imagen. Muestre la imagen de Jesucristo. Si todos mostramos la imagen de Jesucristo, seremos buenos líderes, servidores del reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la imagen que el Señor está esperando que nosotros demos y entreguemos. ¿Quién es el Señor? Diga conmigo, el Señor es el que es. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es el que es y no hay más. Él es el que es. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. Termino con esto. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Y dice la Biblia que la actitud que debemos tener es como la de Jesucristo. Mire lo que dice acá. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de ¿qué? De siervo. Y aquí nos está poniendo un buen ejemplo. Jesucristo era Dios, pero dice no se aferró a esa forma de Dios que él tenía, sino que se despojó de ella. La soltó para hacerse como uno de nosotros y se humilló. Entonces, si Él te pide a ti que te humilles como líder, no es por solamente pedírtelo, es que Él ya lo hizo. Y Él es el ejemplo de esto. Él se humilló despojándose de toda figura, de toda forma, despojándose aún de todo prestigio que tenía al ser Dios para volverse un siervo. Y eso es lo que Él te está pidiendo. Y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces aquí nos muestra que no solamente se humilla bajándose de la posición celestial, sino que se humilla también en la posición humana, porque llega hasta lo más bajo en el ser humano. Morir en la cruz del Calvario era morir como uno de los peores delincuentes de la época. La cruz era para los peores delincuentes, pero Jesús muere en una cruz, humillándose a sí mismo. Y por eso el apóstol resalta hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso lo resalta el apóstol, porque está mostrando que hay un acto de humildad total en la vida del Señor Jesucristo, que nos dice: háganlo de la misma manera, tengan el mismo sentir que tuvo Jesucristo y humíllense de esa manera. Pero entonces él sigue diciendo: por lo cual Dios también, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué? Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Estábamos ahí leyendo en Filipenses 2. El que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Y el Padre enaltece a Jesús. ¿Sabes cómo Jesús logró su reinado? Y es la figura que nos muestra el Apocalipsis. El Señor logra su reinado viniendo como un corderito al matadero. Por eso usted nota en Apocalipsis la imagen del cordero y el león, porque Él llegó a ser león, pero primero siendo cordero. No pretenda ser un león si no ha sido un cordero primero. No pretenda llegar al liderazgo si no aprende a vivir en la humildad y la sencillez y la humillación en Cristo. Usted necesita entender eso. Así es el camino correcto de lograr el liderazgo. Si usted me dice: yo he visto que se ha logrado el liderazgo de otra manera, claro que sí, yo los he visto, pero también los he visto cómo caen. Entonces pareciera que la fórmula se revierte y en vez de enaltecerte, te humillan. Porque eso es lo que pasa cuando no hacemos el liderazgo de la manera correcta. Y aquí dejo algunos apuntes para culminar. La frase clave en la primera mitad del pasaje es: se humilló a sí mismo. El término humillar usado por Pablo es el mismo que usó en la historia de los discípulos que leímos al inicio en Lucas 14, 7, 11. Es la misma palabra. Él está usando, así como les está diciendo que les pide que se humillen para que Dios los enaltezca. Aquí Filipenses está diciendo: de esa manera se humilló Jesús para que el Padre lo enalteciera. Él se humilló de esa manera. Jesús enseñó humildad porque era la esencia de lo que Él era. Es la esencia de Él. Él es el que es. Él es humildad. Él es sencillez. Y Él espera que nosotros seamos lo mismo. Quiere que nosotros seamos lo mismo. Este era el plan de Dios para la vida de su Hijo. La frase clave en la segunda mitad de estos versículos es: y Dios lo exaltó. Y ahora la palabra exaltar, la que usa Pablo, es también la que Jesús usa en la historia de Lucas. Dios exaltó a su Hijo después de que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia, muriendo en la cruz. Pedro, que estaba presente mientras Jesús enseñaba esto, después él replicó en la carta que leyó. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. De todos los discípulos, ¿cuál cree usted que era como el más lanzadito? Pedro, ¿cierto? Pedro, en una ocasión el Señor dijo: alguien de ustedes va a negar, y él era el primero que respondía: me va a negar. Señor, ¿seré yo? No, yo soy capaz de dar la vida por ti, dijo Pedro. Y el Señor lo bajó de la nube. ¿Se acuerda cómo lo bajó de la nube? Le dijo: antes de que cante el gallo 3 veces, usted ya 2 veces usted ya me ha negado 3. Entonces el tema es que el Señor quería era que ellos se prepararan para cuando tuvieran el éxito. Ahora usted ve a un Pedro después de los años, de haber vivido toda esa experiencia de servicio al lado de Jesús, de haber sido corregido de esa manera, escribiendo a los cristianos a través de su carta: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Mis hermanos, no te preocupes por la exaltación del mundo. Esa no nos va a dar mucho. Preocúpate porque te exalte Cristo. Que el Señor sea el que te levante, que te fortalezca, que te afirme, que te dé sabiduría, que te dé liderazgo.
A mí y esto se lo pongo porque a veces podemos creer, nosotros hoy tenemos mayores ventajas, pero sabe, yo lo viví mucho, uno lo experimenta mucho en los testimonios de los pastores de vieja guardia. Hay un pastor que creo que tú lo conoces, de Buenaventura, allá donde nació tu mamá. Y a mí siempre me ha llamado la atención de este pastor. Él es un anciano hoy en día, pero este pastor nunca aprendió a leer. Nunca aprendió a leer. Campesino, humilde, sencillo. Váyalo usted y mírelo. ¿Cuántas iglesias ha abierto? ¿Cuánta gente lo respeta? Lo admira. Me contaban y me decían que para cuando él iba a predicar venía y le pedía a un líder que leyera el pasaje. Él leía el pasaje y él después predicaba. Y uno dice, ¿y cómo lo hizo? Dios. De lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios viene y levanta personas para avergonzar a los sabios. El tema no es demostrarte, el tema es de reconocer quién es tu Señor. Reconoce quién es tu Señor y Él te exaltará en el momento adecuado. Te pondrá en la posición adecuada y permitirá que tu vida sea de influencia y de bendición en el lugar adecuado. Y esto se lo digo para aquellos que digan, pastor, pero es que yo nunca tuve la oportunidad como usted de estudiar teología, de hacer esto, de hacer lo otro. Cada uno tiene su posición en el reino. Porque este pastor me recuerda a un Pedro, me recuerda tal vez a un Juan, que tal vez no eran tan letriados, porque eran campesinos del momento, vivían de la pesca, habían aprendido de esa manera a soportar la vida, pero ahora usted los ve escribiendo cartas y haciéndolo y pronunciando la palabra de Dios, y Dios los bendijo. Pero también la Biblia me muestra a un Pablo ilustrado, estudiado en las mejores universidades del momento, a los pies de Gamaliel. Era como estudiar en la mejor universidad que usted se ponga de acá de Colombia o del mundo. Ahí estudió Pablo, con ciudadanía romana y con ciudadanía hebrea. Pero Dios lo utilizó también, y utilizó su conocimiento para que nosotros hoy tuviéramos la mitad del Nuevo Testamento. ¿Aló? ¿Me hago entender? Con esto quiero decir, todos tienen la posibilidad de poder ser parte de lo que Dios quiere hacer en el reino. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay uno menos, ni hay uno más. En el Señor todos tenemos la misma posibilidad. Y quiero hoy levantarlo con eso, para que usted se vaya con ese pensamiento. Y que usted sepa que solamente lo que usted tiene es que ponerse en las manos de su Señor. Póngase en las manos de Él y crea en la capacidad que Dios le ha dado para liderar. Y el Señor lo va a levantar y va a ser de mucha bendición en el lugar donde usted vaya. Esa es la diferencia con el mundo. El mundo te aplasta, el mundo te humilla. El mundo viene y te dice que para poder lograr algo tienes que tener palanca, que para poder lograr la mejor posición tienes que tal vez vender tus valores y tus principios. Pero en el reino es diferente. Solamente sirve al Señor, obedece los principios de Dios y todo cambia en tu vida. La decisión es a cuál queremos servir. Hay algunas preguntas que están al final de la lección. Pásamele aquí el micrófono a la hermana Maritza para que las leamos un momentico. Hermana Maritza, si me ayudas. Y culminamos allí con algunas de esas preguntas que tenemos allí como para reflexionarlas. Para los que están allí también en transmisión las puedan escuchar. Léanos algunas de esas preguntas, mi hermana Maritza. Donde dice evaluación final, sí, exacto. Personal. Soy confiable como líder porque las personas me ven como un siervo, ¿sí o no? Pregúntese eso, ¿soy confiable como líder? ¿Las personas me están viendo a mí como un siervo o me están viendo enaltecido y orgulloso porque me dieron una posición? Eso es algo que yo debo reflexionar, porque eso puede darme la posibilidad de yo hacerlo bien o hacerlo mal. ¿Cómo me estoy mostrando?
La gente está viendo el reflejo de la humildad y la sencillez de Jesucristo como imagen. O lo único que yo estoy mostrando es el carácter y la imagen de un apóstol que me enseñó y del cual yo aprendí. Y es que yo lo veía como me paraba y él decía, y es que hablaba duro y uy, yo quiero ser como él. ¿Aló? Yo sé que los hombres nos dejan buenas imágenes, pero la que debe forjarse en nuestra vida es la de Cristo. ¿Cómo me están viendo? Y yo lo digo porque esto ha dañado. ¿Sabe por qué nosotros escribimos esta lección? Porque esa lección quería cambiar el corazón de personas que a veces vienen con un tipo de liderazgo aprendido de otros lugares y que no refleja el carácter de Cristo, sino más bien refleja el carácter de una persona, y que quieren mantenerse en esa manera y vivirlo de esa manera y hacerlo de esa manera. No, nosotros necesitamos es tener el carácter de Cristo, y esto es algo que quiero que reflexione y le ayude a usted a analizar. Otra pregunta, mi hermano. Estoy dispuesto a esperar la invitación del anfitrión para sentarme a la mesa principal. ¿Sí o no? Esa pregunta va ligada al hecho de que usted se reflexione. ¿Estoy dispuesto al proceso? Porque el proceso va a conllevar que de repente no voy a adquirir de pronto la posición que yo estoy esperando ya. De pronto tengo una expectativa de una posición ya, pero es que el proceso conlleva a que yo entienda cuál es el proceso que Dios me está permitiendo. Por ello yo se lo digo. Hoy muchos pueden ver al pastor Daniel, el respeto que se le tiene, la admiración que puedas tener algunos, las cosas que digan que el pastor Daniel hace, pero es que esto es un proceso de 25 años en el pastorado y muchos más como cristiano. No es de la noche a la mañana. ¿Me hago entender lo que le digo? Y eso me ha podido ir construyendo, ir formando y aportar también a otros bajo el liderazgo que el Señor me ha entregado. Entonces, por esa razón es que yo le digo ¿estás dispuesto al proceso? Yo confío en que usted aprenda esto y que yo los pueda ver ya cuando seamos mucho más viejos, hablando de ustedes, de cómo Dios los ha forjado, les ha dado ministerio, han sido bendiciones, han tocado naciones, han tocado vidas, porque han sido responsables en el proceso que Dios les permite. No va a ser de la noche a la mañana, pero Dios los enaltecerá cuando sea el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay otra pregunta? Sí. ¿Ven las personas la humildad de Cristo en mi vida? Bueno, creo que esta es más fácil y esa es buena que usted la reflexione. Y otra más. ¿Es realmente Jesús el Señor de mi vida? Y esto tiene que ver con lo que aprendimos. ¿Es el Señor? ¿Es mi Señor? ¿Es el que es? Eso es lo que tengo que tener claro. ¿Quién es el Señor para mí? Y esto ayuda. ¿Alguna más? La última, ¿estoy dispuesto a humillarme como Jesús para permitirle a Dios que cumpla su plan en mi vida? Ustedes han escuchado que en el mundo se dice, usted no debe humillársele a nadie. ¿Ha escuchado eso o no? Y entonces cuando uno escucha esto en la iglesia, uno dice, uy, no, esto como que no sé, no, como que le entra a uno en reversa al cerebro, ¿no? ¿Cómo así que humillarme? Pues de la misma manera fue que lo sintieron los discípulos, porque el ser humano siempre buscará el poder ser redimido de muchas de esas cosas en las cuales ellos se sienten humillados. Y el Señor les vino con un discurso diferente. Humíllense y el Señor los enaltece. Por eso fue que muchos no le entendieron ese mensaje a Jesús y les entró en reversa. Y dijo, no, este no es el Mesías. ¿Quién dijo que este es el Mesías? Eso es cuento. Porque ellos estaban esperando era otro Mesías. Uno que saliera como un caudillo montado en un caballo blanco, agarrara al emperador romano, le cortara la cabeza y se volviera rey. Ese era el Mesías que estaban esperando los judíos y que siguen esperando hasta el día de hoy. Pero el Señor llegó con otro mensaje: humíllense y serán enaltecidos. Mi hermano, créale al Señor y el Señor verá que esto se convierte en una realidad en su vida.
¿Entendemos entonces esta noche cuál es el ADN del Centro Cristiano Casa de Gloria? Un ADN donde nos basamos en la sencillez y la humildad. Muchos acá se sorprenden y dicen, yo me sorprendí cuando llegué, he escuchado ese testimonio porque el pastor me atendió rápidamente o la pastora me atendió rápidamente y siempre están allí. Yo sé que ellos están tan ocupados, pero siempre sacan un momento. A veces no nos da el tiempo, ahora ya tenemos un poquito más de tiempo, pero a veces no nos da más tiempo y tratamos de atenderlo, pero no es por nada más, sino porque yo trato de vivir esto que les estoy enseñando. Por eso aquí no hay que hacer un protocolo larguísimo para que usted pueda ser servido y ministrado. No, porque nosotros queremos vivir esto que le estamos enseñando. Que usted pueda encontrar la imagen de Jesucristo en nosotros y que usted pueda ver la bondad. ¿Qué queremos ahora? Que esa imagen se multiplique en los líderes de la iglesia y que cada líder de la iglesia pueda tener esa capacidad de poder amar a las personas como Cristo las ama, de servir a las personas como Cristo sirvió, de no buscar su beneficio personal, sino intentar servir a otros con todo el corazón. Y Dios de esa manera les va a dar lo que necesita. Vea, yo les digo, estamos en un último tiempo donde el Señor está soltando recursos, pero está soltando recursos bajo los principios del reino, se lo digo. El que cree va a ver los recursos del cielo para su vida. Pero si usted sigue pensando en que los recursos le van a llegar bajo una imagen que nos han vendido equivocada de que somos los súper, nos equivocamos. No llega ningún recurso. Reciba y usted va a ver. Usted nunca vio a los apóstoles preocupados por nada. Ellos lo tenían todo, Dios les proveyó. A mí me sorprende que nadie ha hecho un análisis, pero el Señor cuando llama a Pedro le da la pesca milagrosa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y uno mira atrás de ese contexto de la pesca milagrosa, no le estaba dando cualquier cosa, le estaba dando el sostenimiento para su familia, para que él se dedicara al ministerio. ¿Cuánto le costaría eso venderlo a Pedro? Pues lo vendió 2 barcas llenas de pescado, donde no tenía para nada. No, vea que él no dice que estaba sufriendo, había pescado toda la noche y se iba a ir otra vez para su casa a decirle a la esposa: mami, no pesqué nada, no hay para el arriendo. Pero ahora cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo llama al ministerio y él dice: listo. ¿Qué sucedió? Llegó la pesca milagrosa. Y ahora Pedro podía llegar y decirle: mami, vaya, venda ese pescado que ahí va, hay platica. Hay platica para la casa. ¿Aló? Usted tiene que entender eso. Y tiene que saber que el Señor nunca lo va a dejar en vergüenza cuando nos llama. Sírvale al Señor, que Él es su mejor amo, es su mejor Señor. Y Él siempre va a proveer lo que usted necesita, porque esa es una de las grandes preocupaciones para servir a Dios. Póngase de pie, vamos a terminar. ¿Le sirvió esto en esta noche? ¿Le ayudó? ¿Va tomando el carácter de cómo queremos ser en el Centro Cristiano Casa de Gloria? Aquí no hay otra cosa que nos anime y nos motive sino servir a los otros. Servir a los otros. Y eso es la manera en que lo queremos hacer. Mire, yo esto no se lo estoy enseñando por enseñarse. Yo lo he vivido en mi vida. Por eso le sirvo a los pastores de la comuna. Y por eso los pastores han aprendido y ellos ven y siempre dicen: pastor, es que usted es diferente. Esto no hay otra manera. Dios lo colocó en mi corazón. Y un día yo dije: voy a servirle a los pastores de la comuna y vamos a unirlos y vamos a hacerlo para que ellos también sientan el privilegio. Y muchos de ellos, y usted cree que yo no me encuentro con pastores que se sienten la última Coca-Cola del desierto, que le sacan a uno el pergamino de apóstol, profeta, evangelista, todo. Sí, y me encuentro con muchos de ellos. Pero cuando se dan cuenta que es así, que no es la manera, comienzan a romperse esas cosas que nos dividen y nos separan. Bájese,
sea sencillo, y va a encontrar usted una comunidad donde usted se va a poder desarrollar. Lo que no nos deja unirnos y desarrollarnos es nuestros orgullos personales. Esas cosas que siempre cargamos y que creemos que somos más y que deberían respetarme por eso. No, créale al Señor y por favor baje eso, y usted va a ver cómo usted va a encontrar un lugar donde usted se puede desarrollar tranquilamente y en bendición, y sin tanta carga y sin tanto peso en su vida. Incline su cabeza, cierre sus ojos y dígale al Señor hoy lo que usted siente en su corazón en este momento. Sé que el Espíritu Santo está hablando a su vida, y mientras usted está allí, respóndale al Señor. ¿Qué le habló hoy el Señor a su corazón? ¿Qué decisiones lo lleva a tomar? No salga de aquí solamente con un conocimiento. Tome decisiones que lo transformen, que lo lleven a un ambiente diferente, a una motivación diferente, a un estilo distinto en su vida. Si usted aprende a ser un líder como en el reino, usted va a bendecir a mucha gente. Todo el mundo va a querer estar cerca de uno. Vamos a hacer bendición, vamos a hacer influencia. Y ahí no tiene que ver nada con carácter, porque la Biblia me muestra que un Pedro que era agresivo, después fue bendición a la humanidad entera. El Señor va a moldear su carácter bajo la imagen, porque la gente lo único que va a ver en ti es la imagen de Jesucristo. Dígale: Señor, quiero que tú seas mi imagen. Quiero tener esa imagen en mi vida. Quiero tener esa imagen en mi corazón, Señor. Ayúdame a ser un líder como tú. Ayúdame a vivir bajo los principios tuyos. Ayúdame a creer, Señor, lo que tú estás queriendo hacer a través de mí. Padre, yo quiero que tú moldees el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío. Estamos desafiándonos a un nuevo reto. Queremos ser de bendición a muchas personas. Queremos conectar con ellos. Queremos ser espacio de transformación. Queremos ayudarlos. Queremos extender el evangelio. Queremos salir de las cuatro paredes, pero no lo queremos hacer con un carácter enfermo. Queremos hacerlo bajo la imagen y la semejanza tuya. Por eso, Padre, te decimos: aquí estamos y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Dígalo: tú eres mi Señor. Y yo me entrego a ti, obedezco tu voz, y no quiero ser diferente sino como tú, Señor. Que lo único que se vea en mí sea tu imagen, Señor. Reconozco, Padre, que muchas veces me he equivocado por dejarme llevar, Señor, por mi orgullo, por mi vanagloria, por quererme mostrar que yo soy importante, que yo sé, que yo valgo. Pero ahora entiendo, Señor, que no es la manera en que tú quieres que nos mostremos. Por eso me sujeto a ti como mi Señor, y acepto que tú eres el que eres y no cambias. Por eso, Señor, no voy a mostrar otra imagen sino la tuya. Es lo que más me interesa, Señor. Yo oro para que esto, Señor, ya quede en el corazón sembrado y levantemos una nueva semilla de líderes en esta iglesia diferente, Señor. Distintos, que reflejen tu imagen y tu gloria a las naciones, Señor. Eso es lo que yo te pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por el ejército que estás levantando aquí en el Centro Cristiano Casa de Gloria, porque va a ser luz en medio de las naciones. Y te honramos a ti. Oro por los que están en casa, por los que no pudieron venir hoy, por mi esposa que está allá en Buenaventura, por otros que están en otros lugares. Te pido, Padre, que tú los bendigas, que sea tu gloria sobre ellos también, y que reciban y que esto moldee sus vidas para nuevas cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Nos vamos de este lugar en tu bendición, declarando la llenura del Espíritu Santo. Vamos, levante sus manos y dígame: lléname, Espíritu de Dios. Vamos, pídaselo que Él se lo da. Lléname, Espíritu Santo. Dile: dame una unción fresca hoy, Señor.
para romper, Señor, las cadenas, para romper la preocupación, para romper los yugos, Señor, en el nombre de Jesús. Lléname, 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 Espíritu Santo. Te lo pido hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dele la gloria al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, que el Señor me los bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Vaya en bendición. Por favor, repase, estudie. Gracias por venir y que Dios me le acompañe. Nos vemos en las actividades de esta semana. Sé que estás aquí, levantando mi mirada en medio de la nada. Sé que estás aquí, sosteniéndome.